Saludos cordiales. Vamos a hablar acerca de la planificación de las competencias. Esto es necesario para establecer la planificación de la evaluación de las competencias. Eh, hemos hablado acerca del rol docente y es necesario poseer competencias para trabajar por competencias. Es decir, más que transmitir abundante información, es necesario promover el desarrollo de competencias como garantía para los que ahora estudiantes pueden seguir aprendiendo a lo largo de su vida. Y tal vez esa sea una condición o característica de las competencias. Por eso hemos visto el rol docente. Y naturalmente, las habilidades que debe tener el docente para la educación superior, entre ellas están las habilidades comunicativas, la comunicación asertiva, las competencias de dominios elementales, el proceso andragógico y los saberes. Así también el reconocimiento de los procesos interdisciplinarios, multidisciplinarios y transdisciplinarios. ¿Qué es lo que se recomienda para trabajar en competencias? Implementar un currículo basado en competencias. Ahora bien, nosotros exigimos el rol docente, pero también se necesita una competencia básica del estudiante, es decir, la cooperación y respeto a la diversidad, conocimiento comprensivo de una parte del saber disciplinar, incremento de la capacidad de buscar, seleccionar, valorar y organizar la información, aplicación didáctica, crítica y creativa de las actividades, elaboración de reflexiones responsables teniendo en cuenta la relación de aspectos sociales, éticos, artísticos y científicos, comunicación oral ágil, clara, haciendo uso de los recursos TIC, implicación del estudiantado en procesos de evaluación a través de la coevaluación, es decir, una conciencia de la evaluación como tal, que donde el estudiante comprenda y concientice que la evaluación es una mejora continua y no un proceso sancionatorio, y el aumento de la capacidad de aprender en su formación inicial a lo largo de toda su vida. Es importante que el aprender para el estudiante es fundamental ese criterio debe ser de mano o conducido u orientado por parte del docente. Dentro de las competencias necesitamos observar los enfoques de formación por competencias. Hay que recordar que el enfoque está dentro o se encuentra dentro del paradigma y se basa en una teoría científica. Por eso podemos hablar de un enfoque conductista, constructivista, socioformativo. En cada uno se observa un objetivo esencial. En el conductista, lo organizacional o la observación de conductas de los mejores profesionales son claves. En el constructivista, lo importante es el aprendizaje significativo. En lo socioformativo es mucho más integral porque se, se construye o toma en cuenta, sí, la colaboración con articulación en lo económico, político, en lo cultural, en lo artístico, en lo científico y en lo tecnológico. Sin embargo, tenemos otros más, como la funcionalista, considera las competencias como atributos de las personas, es decir, funcionar con eficiencia, eficacia y cumplir las actividades y tareas de acuerdo a un objetivo, y el análisis de las funciones son claves para este enfoque. Luego, pues, hablamos de lo sistémico como un proceso a través de los cuales las personas realizan actividades para resolución de problemas de la vida cotidiana y del contexto laboral y profesional con idoneidad y en cooperación mediante la articulación de los saberes. Esto podría transformar los procesos de aprendizaje,
por cuanto articula la conceptualización teórica con la evidencia práctica, fáctica y contextualiza la formación, orienta la organización de los contenidos y promueve la formación integral. Es decir, como ya hemos visto anteriormente, los saberes, el conocer, el saber hacer, el saber ser, y establece mecanismos de evaluación permanentes, rigurosos, basados en el desempeño, la complejidad y la cooperación ante situaciones problemáticas del contexto sociocultural, disciplinar, inter y transdisciplinar, científico, tecnológico. Tenemos tres tipos de, tenemos tres tipos de competencias: las básicas, las genéricas, las específicas. En las básicas son competencias fundamentales para vivir en la sociedad y desenvolverse en cualquier ámbito laboral. Por ejemplo, una competencia básica sería una competencia comunicativa o la comunicación. En este caso, pues, una comunicación asertiva del estudiante es lo más óptimo. En las genéricas, son competencias comunes a varias ocupaciones que permiten a un profesional desempeñarse en su disciplina. Un eje transversal, como habíamos desarrollado como aprendizaje activo, eh, los proyectos de investigación. Esa sería una competencia genérica para toda disciplina. Y las específicas son aquellas propias de una profesión. Están vinculadas a condiciones y áreas específicas de ejecución de una determinada disciplina. Es decir, ya es ya es una tecnología en una especialidad eh, definida en el campo científico-tecnológico. Luego tenemos el paradigma de las competencias en la educación. La competencia es una combinación integrada por conocimientos, habilidades y actitudes adecuadas en, en y para el desempeño adecuado y oportuno en diversos contextos. Lo que siempre tenemos que recordar es que una competencia debe estar articulada por el saber conocer, el saber ser, el saber hacer, el saber vivir y compartir. Aquí podemos observar los tres elementos que caracterizan a las competencias. Articulan el conocimiento conceptual, procedimental y actitudinal, pero van más allá. No es la articulación solamente de los saberes y capacidades y no es la suma de ellos. El ser competente implica un paso más allá. Supone de todo el acervo de conocimientos que uno posee o el que puede acceder. Seleccionar el que resulta pertinente en aquel momento y situación, desestimando otros conocimientos que tienen, pero que no nos ayudan en aquel contexto, para poder resolver el problema o reto que enfrentamos. También se vinculan rasgos de personalidad, pero se aprenden. El hecho de poseer de forma innata ciertas inteligencias es un buen punto de partida, pero no se garantiza ser competente. Las competencias deben desarrollarse con formación inicial, formación permanente y con experiencia a lo largo de su vida. Es decir, una competencia se aprende para aplicarse a lo largo, a lo largo de la vida del ser humano. Toman sentido en la acción, pero con reflexión. El hecho de tener una dimensión aplicativa, en tanto que suponer transferir conocimientos a situaciones prácticas para resolverlas eficientemente, pues no implica que supongan la repetición mecánica e irreflexiva de ciertas pautas. Al contrario, para ser competente es imprescindible la reflexión. Esto nos alejaría de la estandarización del comportamiento, es decir, de funcionar de una sola forma. La planificación por competencias, ¿sí?
en la elaboración del plan de la asignatura tiene 5 pasos. El primer paso, ya plasmándolo a la planificación, es identificar la competencia de la asignatura. Esto significa plantearse retos reales y profesionales mediante la contextualización y la redacción de la competencia. Número 2. La desagregación de la competencia en elementos de la competencia. Es decir, se lo desagrega en actividades. Número 3. La formulación de criterios de desempeño son las pautas concretas y observables y poseen o deben poseer complejidad y calidad de la competencia. Número 4. Formular evidencias, es decir, los posibles productos y o demostraciones o experimentación que debe tener la evidencia. Y definir saberes como número 5, es decir, la articulación entre ser, conocer, hacer y convivir. Ahora bien, aquí hay un ejemplo de la formulación de la competencia en el cual nosotros podemos articular o ver la articulación conceptual plasmado en una aplicación práctica. Tenemos la contextualización de la asignatura. Lo que habíamos hablado o sirve para definir el contexto y la tarea profesional. Luego la competencia de la asignatura, en lo cual vemos el verbo de desempeño, su objeto, la finalidad y la condición de referencia. Luego, la redacción final de la competencia como tal. Como vemos, la carrera programa es comunicación social, es un ejemplo. La asignatura comunicación organizacional. Tenemos la contextualización, las tareas o funciones en la práctica profesional y la redacción de la competencia. Este sería el primer fundamento. Luego, la formulación de los elementos de la competencia. Podemos tener 6 elementos de competencia y esto se definirá por el tiempo o la carga horaria de la asignatura o para el cumplimiento de cada unidad o módulo. Como vemos, cada uno de los elementos, ¿sí?, tiene una redacción en función a la competencia de la asignatura. Si en la competencia de la asignatura dice gestiona políticas y estrategias de comunicación para el manejo de procesos organizativos de una institución, considerando la misión, visión de la organización, la primera competencia o elemento de la competencia va a ser realiza un diagnóstico comunicacional considerando la realidad comunicativa interna y externa de la institución. Luego, podemos ver la siguiente parte o del fundamento de la planificación de las competencias, la formulación de criterios. Como ya vimos, está planteada la competencia de la asignatura, el elemento de la competencia, ahora tenemos que desagregarlo en los criterios de desempeño, es decir, cómo tiene que ser desarrollado el elemento de competencia. Por cada uno de los elementos existirá varios criterios de desempeño. Como vimos en el primer ejemplo,
de la competencia de la asignatura, gestiona políticas y estrategias de la comunicación para el manejo de procesos organizativos de una institución, considerando la misión y visión de la organización. El elemento uno de la competencia realiza un diagnóstico comunicacional considerando la realidad comunicativa interna y externa de la institución. Los criterios de desempeño de este ejemplo. El diagnóstico comunicacional es elaborado considerando los elementos metodológicos de recolección de información dirigido a públicos internos y externos. B. El diagnóstico comunicacional es identificado tomando en cuenta los flujos comunicacionales de la organización, emisor, mensajes, canales o medios, receptor y retroalimentación. Y C. El diagnóstico comunicacional se realiza considerando las redes de relaciones interdependientes de comunicación interna y externa. Aquí tenemos tres ejes importantes: la elaboración, la identificación y la realización. Como se puede observar, cada uno de los elementos de competencia al menos tiene tres criterios de desempeño. Y por último, la formulación de saberes. Como vimos, la competencia de la asignatura está planteada, el elemento también. Los criterios como tal han sido vistos y ahora se debe articular a los saberes: el saber hacer y el saber ser. De acuerdo a los criterios de desempeño, el saber, el saber eh, determinaría la forma teórica o los contenidos como tal de la asignatura. Por ejemplo, las técnicas, la comunicación organizacional, la comunicación interna, el saber hacer, realizar un diagnóstico considerando la realidad comunicativa interna y externa, y el saber ser, es lo actitudinal, lleva a cabo el diagnóstico institucional identificando la problemática de la realidad institucional. Ahora bien, nos tendríamos que articular no solamente un valor, ¿sí?, sino también la, la competencia o el saber convivir o compartir en este elemento del saber. En realidad, para elaborar una planificación por competencias se necesita mucha práctica. Por eso vamos a dejarles a su criterio algunos ejemplos para que ustedes lo puedan analizar y ponerlo en práctica con un ejemplo más adelante. Muchas gracias.